En este último capítulo de la serie Despertar, desarrollaré el despertar para un avivamiento espiritual. En Habacuc, capítulo 3, verso 2, el profeta ora diciendo: «Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos». En la NTV dice: «En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado». Tanto teólogos como sociólogos han trabajado sobre conceptos que hemos estado desarrollando por medio de esta serie. Uno de ellos está en el título, el despertar. Y aunque este no es un vocablo directo de la Escritura, los teólogos han desarrollado el sentido bíblico y doctrinal, afirmando que un despertar es una obra puramente de Dios en la vida de su pueblo, y comienza a hacerlo desde alguno de sus individuos, guiándolos en lo profundo de sus corazones, allí en la conciencia, en cuanto a la importancia y lo esencial que son ciertos aspectos de la vida cristiana. Decimos que son importantes estos aspectos porque Dios los ha dejado como medios para afianzarnos en la fe, y son esenciales porque no pueden faltarnos para desarrollarnos como hijos de Dios. ¿Podría alguno detener aquí este podcast y hacerse esta pregunta? ¿Realmente estoy despierto? ¿Siento hambre por las cosas de Dios? ¿Es la palabra y la oración algo importante para mí porque entiendo que en ello tengo comunión íntima con Dios? ¿Me identifico con el Evangelio que acepté y creí? ¿Vivo en santidad y camino hacia la madurez? ¿Tomo como algo importante la comunión en la iglesia y los dones con los que Dios me capacitó para edificar y servir a los demás? Todos estos aspectos nos convierten en adoradores postrados y rendidos a la voluntad de Dios, movidos entonces para el avivamiento que Dios tiene preparado, como si lo que comienza fuera nuevo con Dios, pero no es nuevo porque ya Él es nuestro Padre. Pero un avivamiento hace que la iglesia se comporte como Dios pretende que la iglesia sea. Por tal motivo es que el despertar precede a un avivamiento genuino. En Filipenses capítulo 2, verso 13, Pablo escribe: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Este texto no es una excusa para aquellos que, alejados, culpan a Dios de estar dormidos porque Dios no ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol aquí está diciendo de que Dios, además de hacer un llamado a la obediencia, nos va a asistir para que podamos entonces obedecerle con fidelidad en todo lo que Él nos pida. En ningún momento Dios anula nuestra voluntad, tampoco nuestra responsabilidad. De hecho, un llamado a obedecer real implica la libertad que antecede a cualquier decisión. Me preguntaba, ¿culparíamos a nuestro despertador de nuestra responsabilidad de despertarnos para llegar a una u otra labor? Ahora, en el plano espiritual, ¿podríamos culpar a Dios de estar adormecidos espiritualmente? Miren, como cristianos tenemos mucho más que solo un llamado a despertar. Porque Dios no solo nos llama, Él también nos despierta, nos motiva, nos da fuerza, nos guía, nos santifica, nos acompaña. Entonces, cuando adormecemos, ¿de quién es la responsabilidad? En Isaías 42:3, el profeta nos dice que Dios no quebrará la caña cascada, es decir, no romperá ni quebrará ni aplastará una caña que está débil, a punto de quebrarse. Continúa el profeta diciendo: ni apagará el pábilo que humeare, es decir, no apagará la vela que titila o la llama esa que está apenas ardiendo. Claramente estos textos nos muestran de que Dios es favorable, es motivador. Por lo tanto, la pregunta es: ¿de quién es responsabilidad cuando estamos adormecidos? Por eso es necesario estar despiertos, porque sin ese despertar no podríamos ser avivados. Estar despierto es estar desarrollándonos y afianzándonos en la fe, de tal manera que cada creyente comience a poner el propósito de Dios como lo más importante en su vida. Es ahí cuando alguien comienza a estar avivado, a estar encendido en cuanto al propósito de Dios. Eso realmente es un avivamiento espiritual. Es muy interesante lo que plantean los sociólogos al decir que en los movimientos protestantes han visto que el avivamiento tenía que ver con un movimiento evangelístico masivo, que
que generaba un impacto tanto en la cultura como en la sociedad. Pero hay mucho que cortar en ese aspecto del avivamiento, porque me preguntaba, luego de esos momentos, daría la impresión de que el cristianismo se adormece. Y es que habitualmente los sociólogos hablan de las motivaciones de un avivamiento, y normalmente lo contextualizan en una esfera de enfriamiento, un estado de inercia y de apagamiento espiritual. En este sentido, muchos han tomado las palabras del salmista en el Salmo 85:6, cuando él dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. El problema de este enfoque es que si nosotros reducimos la cantidad de avivamientos que hay en la historia, este no supera en tiempo ni el 0.1% de los 2000 años de iglesia hasta el presente. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿la iglesia estuvo avivada o parcialmente despierta? De hecho, muchas instancias mencionadas como avivamientos no surgieron desde un mover espiritual santificador, sino a partir de cismas y grandes divisiones en la iglesia. ¿Realmente fueron avivamientos? Es en Hechos capítulo 1, verso 12 al 15, cuando uno ve cómo es que surge un verdadero mover de los creyentes hacia el propósito de Dios. Ahí en Pentecostés, en el aposento alto, 120 personas eran los que se encontraban y son llamados los discípulos del Señor. Estos esperaban la venida del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en un momento como un viento recio y un estruendo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa manifestación fue tan evidente que el Espíritu los dotó de poder y de lenguas para que diesen testimonio del Evangelio y alcancen progresivamente desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Personalmente considero que experimentar un continuo avivamiento tiene que ver más con la obra del Espíritu Santo que caracteriza la vida del creyente que sí está despierto. Y esto es también extrapolable a toda la iglesia local, solo cuando esa experiencia individual se vuelve común al conjunto de todos los hermanos. Pero me preguntaba, ¿puede uno vivir ardiendo para Dios? ¿Es posible un continuo avivamiento? ¿O tenemos que sufrir continuamente altibajos por nuestra inconstancia? Miren, si no fuera posible, no habría exhortaciones en la palabra a que nos despertemos. Pero también debemos reconocer que tales exhortaciones descubren que sí somos falibles y que Dios es el único que puede asistirnos para mantenernos en la línea de fe. Hay 4 textos donde Pablo nos exhortará a cómo mantener una línea de avivamiento continuo. En 2 de ellos Pablo nos hablará positivamente, mas en 2 de ellos de forma negativa. En los primeros 2, Pablo nos dirá en Efesios 5:19, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí él contrasta la imagen de una persona embriagada de vino frente a otra persona que está controlada por Dios a través de su Santo Espíritu. En el primer caso, una persona alcoholizada pierde totalmente el control de sí. Sin embargo, una persona llena del Espíritu experimenta un nivel de autocontrol y dependencia de Dios para todo lo que hace. Un creyente controlado por Dios es aquel que tiene por objeto el hacer su voluntad. Ese realmente es un creyente continuamente avivado. Nuevamente en Gálatas capítulo 5, verso 16, es que el apóstol dice, andad en el Espíritu, otra exhortación positiva, algo que sí debemos hacer. El Espíritu Santo es la guía del creyente y es necesario para que nosotros podamos luchar contra la carne y los deseos engañosos que invaden nuestra alma. ¿Cuántas veces Dios quiere que obedezcamos y nuestra carne no? Bueno, el Espíritu Santo es la guía correcta para que nuestro corazón se mantenga avivado, rendido al Señor. Los otros 2 textos negativos en donde Pablo nos exhorta, uno es en Efesios 4:30, va a decir no contristen al Espíritu Santo. Algunas traducciones dicen no lo entristezcan, no lo provoquen a una ofensa, porque con él fuimos sellados como pertenencia de Dios. Pablo usa un término emocional para decirnos que Dios nos ama y por esa razón se entristece, porque cuando pecamos impedimos la obra santificadora que el Espíritu quiere producir en nosotros. La santificación produce un ardor y una necesidad, un hambre por Dios. Finalmente, en 1 Tesalonicenses 5:19, la exhortación es a no apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno evita hacer lo que el Espíritu Santo nos impulsa, uno está apagando esa influencia, está ahogando el fuego que Dios pretende que arda en nuestros corazones.
Entonces, vivir controlados, llenos y siendo guiados por el Espíritu Santo es justamente lo contrario a entristecerlo y apagarlo. Cuando un creyente vive de esa forma, entonces su vida se vuelve un testimonio de avivamiento constante, que está lejos de ser una cuestión emocional y esporádica de la espiritualidad que existe hoy en día. Bien ha escrito Horacio Alonso que el avivamiento no vendrá a nosotros como una nube que se extienda como algo que nos envuelva, vendrá como el resultado de una obra de Dios dentro de nosotros. Y ciertamente el Señor nos ha dado su Espíritu para que podamos participar de esto. Y quisiera terminar citándoles el himno 144. Dice: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. El coro dice: avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Hermanos, si pedimos a Dios avivamiento, es necesario entonces que estemos bien despiertos, mirando y cultivando aquellas cosas que son esenciales a la fe cristiana, para que nuestro corazón esté motivado hacia la obediencia, porque en definitiva un corazón avivado es un corazón que quiere practicar y vivir en tono a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude y nos asista para volvernos cristianos que practiquen la verdad y que vivan de esta forma. Bendiciones.